pero está muy bien dramatizado. De hecho, La ambientación. yo tuve acceso a la investigación que hicieron, fue buenísimo. O sea, se queda muy corto, la producción no es tan buena como el grueso de la investigación porque lo investigaron muy a fondo la historia de Preuss. Esos documentos, de hecho, que tú nos mostraste y ese documento donde ellos hacían un sinopsis de cada... Sí. Fue hecho por esa película. Una parte de eso sí, un documento donde revisaron carta por carta. ¿Y ese es Preuss? Ese es Preuss. Y supuestamente es un actor, es un alemán que vive en Colombia. De pronto lo podemos encontrar, ya debe estar algo mayor. Y está Preuss y según me dicen David y Marta, también algunos de los actores de San Agustín son residentes de la región, ¿no es cierto? Algunos, ¿no? Pero yo hablo de otra película, en que los que trabajaban eran agustinianos. ¿Tú recuerdas? David, ¿te acuerdas cuando el robo de las esculturas? Se hicieron 2 documentales. Cuando el robo de las esculturas. Ajá. ¿Tú los viste? 2 documentales que se hicieron. No, ¿No? no creo. Sí, yo los vi, claro. ¿Quién los hizo? Colcultura, en esa época. O sea, en los años 80, por ahí. No, en los años 90. 90 y algo. 4 Se tal debe vez. conseguir por ahí, ¿no? Sí, los debe tener Colcultura. Inclusive el ICANN los tiene que tener. Sobre el robo. Sí, claro. Sí. O sea, el tema de El lo tema que hicieron del era robo de que las los están esculturas. robando. Sí. Un libro que encontré del año 39. ¿Un libro de qué es el libro? Barragueras, el que encontró Ah, sí. a Lavapatas. Lo sacó el Instituto Pérez de Barradas. Sí. En 1939, un libro grande, sí. Sí, ¿lo tienes? Sí. Yo también lo El tengo. ICANN lo tiene, ¿no? Chévere. Y tengo el de Preuss, como que primera, segunda edición. Ya comido por el Comején, pero ahí ¿En está. español? ¿En español? Sí. El primero que salió aquí. Ajá. Nunca he visto, hay uno de Preuss que es el primero que repartieron entre poca gente, Ajá. que parece que fue una edición, ese no lo he visto. ¿Alguno de ustedes lo conoce? O sea, yo no he visto el primero, pero sé de gente que lo puede tener, porque ahí está la lista y pues sus herederos lo deben tener, digamos, Vargas Lleras puede tener seguramente en su colección personal uno de esos libros. La biblioteca más grande que había aquí era la de Alfonso Palacio Ruiz, Sí, está donaron, ¿no? Está abierta en... en Honda, que no sé dónde estará. La colección Palacio Rodas está en el 80 con 19 en la casa de Gómez Campuzano. Eso lo tiene el Banco de la República, eso es parte de la biblioteca de Luis Ángel Arango, pero es un anexo. Bueno, qué chévere que están acá todos, ¿no? Sí. ¿Quieren que dejemos esto de fondo para ambientar? Sí, perfecto, claro. Sí. Sí, esos libros, pero ese es el que yo quisiera conseguir. Entonces ese libro que tú tienes que yo tengo es la misma El edición. que nosotros tenemos es la edición alemana, Sí. el alemán. Es la edición que salió en Alemania, la primera que se publicó, pero la edición colombiana fue como de 300 ejemplares. Y esa edición dice, En español. o sea, la edición, yo tengo la edición colombiana, la regular, digamos, la que le vendieron a todo el mundo, que ustedes también la tienen, que es verde, es de portada verde. Aquí la podemos ver, de hecho, por aquí está. Para que empecemos a entrar en el tema, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto se va a poner más divertido después, pero para que conozcan los libros. O sea, hay chismes, pero... Es el que tengo yo. Esta edición es la primera edición colombiana popular, es decir, es la que posiblemente tenemos todos, Sí, se la tengo. que fue la primera edición que circuló popularmente. Pero en esta edición, si ustedes leyeron, al principio dice que de este libro existe una primerísima edición que fue repartida a una cantidad de celebridades, y ahí está el príncipe de yo no sé dónde y el conde de yo no sé dónde, que es muy interesante que empecemos a pensar en ese pensamiento de condes y de príncipes, porque La élite. eso va a acompañar un poco todo el espíritu de esta conversación. La que nosotros tenemos, la otra, que es más escasa, es esta. Es el libro que viene en 2 volúmenes, que tiene por una parte tiene los textos en un alemán estilo
etiqueta de cerveza, ¿cierto? Esa letra clásica, Gótica, ¿vale? sí. Como gótica. Y está pues por supuesto también la otra parte de este libro, que es la que tiene las fotografías, donde están como pequeñas miniaturas las fotografías que tomó Preuss, casi como un álbum de recortes en esa época. Pues no sé, empezamos entonces formalmente. Listo. Ahí nos esperan, ahí esperan en Alemania las demás fotos de Preuss. Hay muchas más fotos de él. Bueno, se pone más formal cuando empezamos a hablar así. Un saludo para todos los presentes y muchas gracias por acompañarnos. Esta es el primer envión de una iniciativa que tenemos, que tiene como fin divulgar un propósito concreto al que nos hemos ido aunando, en el que distintas personalidades han estado trabajando en distintos momentos, digamos con bastante tiempo de anticipación a todos nosotros. David Dellenbach, ciudadano colombo norteamericano, por supuesto Marta Gil, más adelante se suma Diego Martínez Ellis, también un entusiasta colaborador y un entusiasta trabajador en temas de patrimonio, de apropiación y todo esto, y más recientemente me he sumado yo. No vamos a entrar en muchas biografías de nada, creo que todos más o menos sabemos quiénes somos los que estamos acá y por qué estamos, pero lo que queremos hacer fundamentalmente es contarles que hace menos de un siglo partió de aquí un personaje llamado Konrad Theodor Preuss, que actualmente es reconocido por la historia oficial de la arqueología en el mundo y en muchos casos de Colombia como un héroe, y sigue siendo aplaudido como un héroe y reconocido como una de las grandes personalidades pioneras de ese arte en Colombia. Que ese personaje vino, se llevó 35 esculturas y otro montón de patrimonio más procedente de otras culturas, pero nos vamos a concentrar concretamente en lo que tomó de la zona arqueológica contemporáneamente conocida como San Agustín, y vamos a demostrarles que, contrario a lo que se ha dicho y a lo que muchos alegan, ese fue un acto completamente deliberado, completamente voluntario, que fue un acto premeditado, que no se hizo bajo unos protocolos serios de manejo, y vamos a demostrarles eso con documentos. Pero aparte de eso, por supuesto, les vamos a contar una gran cantidad de cosas. Les vamos a contar las aventuras de este señor, en qué circunstancias vino para acá, con qué se encontró, cómo era la sociedad colombiana en esa época, muy parecida, por cierto, a la sociedad colombiana de ahora. Vamos a hacer un vistazo también de exploraciones que hemos hecho. Concretamente, David estuvo por primera vez visitando esas esculturas que estuvieron sepultadas por mucho tiempo en las bodegas del Museo Etnológico de Berlín. Él hizo una catalogación muy juiciosa, estuvo sentado mucho tiempo. También ha habido una visita reciente que tuve el privilegio de hacer yo gracias a una beca del Goethe Institut, donde pudimos encontrar algunos otros documentos que nos sirven para avalar esta teoría que tenemos. Entonces, pues bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar acá. Yo voy a hacer las veces de un moderador, los voy a entrevistar a ellos. Sin embargo, pues ya que estamos en confianza, eventualmente intervendré, y vamos a tratar de acompañar todo esto con imágenes, porque tenemos imágenes exclusivas de archivo, tenemos un material realmente muy seductor para mentes fetichistas. Tenemos cartas, tenemos chismes, tenemos diarios, tenemos imágenes de Berlín y de Bogotá en esa época, también tenemos fotografías de San Agustín. Les vamos a contar también las proezas a las que tuvo que llegar este señor ilegalmente, sí, pero cómo fue sacando estas cosas utilizando una cantidad de mecanismos complejos y demás. Entonces, ahora sí, sean todos bienvenidos. Para comenzar, yo creo que haré una pregunta. Yo creo que todos tenemos alguna familiaridad con la zona arqueológica de San Agustín, ya sea porque la hemos visto en los libros de historia o en algún documental de History Channel o algo parecido, u otros porque hemos tenido la fortuna de ir. Pero yo quisiera preguntar, ¿quiénes han tenido la fortuna de estar presentes en San Agustín, de quienes nos acompañan aquí hoy? Vasta mayoría. Bueno, las que no, porque creo que son 2 o 3 solamente, están muy invitadas. Vamos a empezar con eso, porque aquí tenemos a 2 personajes que recorren el tema. Uno, David, que en algún momento de su vida, hace muchísimos años, viene en su vida hippie de otrora, y se encuentra con estas estatuas y se convierten en un propósito de vida, de alguna forma, como si lo tocaran. Y también tenemos a alguien que en principio viene de otra disciplina, un diseñador gráfico que se involucra con el tema de la arqueología, y que más allá pues del asunto de los fósiles y de todo ese asunto, digamos, muerto, material de la arqueología, pues está tratando de darle vida. Yo quisiera que ustedes nos contaran a nosotros
¿qué representa, al parecer de ustedes, San Agustín en sus vidas y qué representa el parque arqueológico y el patrimonio presente de esa región en sus vidas? ¿Con quién empezamos? ¿Con David? Sí, empecemos con David. A mi izquierda inmediata. Listo, bueno. ¿Sabes qué? ¿Será que me escuchan, no? Sí, Siempre perfecto. yo uso esto porque esto a mí me hace, yo tengo tantos problemas. Bueno, entonces, si alguien no me entiende, no me escucha, por favor, diga nomás y yo uso el micrófono y si no, voy a hablar así nomás, más cómodo para mí. Claro, lo que dice Andrés tiene razón. Yo llegué a Colombia y llegué a San Agustín sin ningún propósito que no fuera alejarme lo más posible del sitio de donde soy yo y nunca volver más por allá. Entonces el camino me trajo a San Agustín por razones del destino que nadie puede definir. Y estando en San Agustín, como todos encontramos muchas cosas en la vida, yo encontré mi gancho y mi gancho tenía algo que ver, como muchos de nosotros, con esas estatuas, esas esculturas y la historia que hace que esas cosas están allá y que yo estoy allá. Entonces yo me puse en ese estudio y yo con gusto habría comprado el primer día un catálogo de imágenes, porque me pareció que las imágenes me iban a hablar y dónde está el libro que puedo comprar nomás para ponerme a estudiarlos. Lo que ya encontré yo, ustedes sabrán, es que no existía ese catálogo. Entonces, como me puse a estudiar y para hacer corto el cuento, yo me metí en un largo trabajo de muchos años, que ahora podría decir de la vida, de hacer un catálogo para poder sentarme en mi casa, mirar las imágenes y intentar sacar sentido de eso. En hacer esa obra, después de llegar a cierto punto, estoy usando los libros que puedo usar. Uno de los libros que consigue es el libro que menciona Andrés, de Preus, de carátula negra, que se publicó en 74 y que es el libro que se consigue y que fue presentado a mí como la Biblia de este estudio, ¿no? Entonces, pues yo no sabía nada de Preus ni nada, pero en el curso del tiempo me di cuenta que cuando uno lee lo demás de la bibliografía, uno no encuentra una persona que dice, yo he visto las estatuas que llevó Preus. Todos los demás que escribían después de Preus, Pérez de Barras no dice que él ha ido a Alemania a verlas, fue un europeo, Rachel Domotoff, Duque Gómez, etc. No me sorprende, pero ellos nunca mencionan que fueron a ver esas cosas. Entonces yo me pregunté, ¿será que existen todavía? Yo tengo dibujos, mi trabajo es con dibujos, y aquí tengo un poco de fotos del libro de Preus, pero a mí no me interesan las fotos tanto. ¿Será que existen todo eso, todavía esas estatuas? A decir la verdad, yo sentía dentro de mí el horror, sabiendo muy bien que la destrucción de Berlín fue a manos de bombas norteamericanas en 1944. Estados Unidos, mejor dicho, la vida de mi papá y mis papás borró de la mapa casi Berlín en ese año. Entonces, por supuesto, yo me pregunté, ¿será que el destino es que yo soy el representante de los que destruyeron esas piedras? ¿Será? Entonces yo fui a Alemania en parte porque quería saber si existían todavía esas estatuas, por la razón de que Preus los había publicado. Por eso me interesó en el estudio y así yo llegué a estar involucrado en algo más profundo con Preus, porque no fue claro quién era Preus, especialmente leyendo los libros de los arqueólogos y antropólogos después de Preus. Yo notaba algo curioso que no alcanzaba a entender en el trato de Preus. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora me hace entender muy bien, mucho mejor. Te doy un ejemplo que nunca había pensado hasta anoche que estamos hablando con Diego. Yo entiendo que Preus, cuando vuelve a Alemania, es una Alemania muy diferente de cuando se fue. Ya no es el poder, ya ni es un imperio, ya no es el imperio poderoso en el mundo. Antes es un país vuelto ruinas, y ante todo eso ha sido hecho por sus enemigos, Francia e Inglaterra, si lo miramos simplemente en términos planos políticos, ¿no? Entonces, anoche estamos hablando, y en el libro Preus siempre menciona el programa, la exposición de Tutankamón.
de Egipto, que en esos días era el gran boom de la arqueología y había deslumbrado a todo el mundo con las cosas que habían traído, robado desde mi punto de vista, los ingleses de Egipto a Inglaterra. Todo esto lo menciona Preus en su libro, y cuando lo menciona, él menciona que él mismo dice que la exposición que él hizo en Alemania fue igual que ese boom de Tutankamón. Hasta anoche, cuando hablamos con Diego, no lo había puesto en perspectiva política. Los ingleses acaban de borrar a Alemania, y encima de eso los ingleses tienen el boom más grande de la arqueología, las cosas de Egipto que ellos están mostrando. En parte, una parte pequeña tal vez, lo que Preus quería hacer era mostrar que nosotros los alemanes son iguales a esos diabólicos ingleses que nos cascaron. Y miren, nosotros tenemos algo increíble igual a lo de Egipto. Nunca había pensado en eso. Lo menciono ahora solo para dar el ejemplo de que hay mucho trasfondo en el cuento de Preus y toda la aventura que vivió Preus. Eso era un aspecto que nunca había pensado. Obvio, él quería competir con los ingleses. No es que eso es el punto principal, pero es como un ejemplo del trasfondo que uno no imagina que puede existir en todo este asunto y que tal vez nos conduce a entender por qué sería que aquí en Colombia hoy hay una defensa tan férrea, especialmente entre las altas esferas de la rosca, de la arqueología y de la cultura, en defensa de este señor que, visto desde otra óptica, fue una persona que vino y fue prácticamente un delincuente y un ladrón, un vaquero que llevó todas esas cosas, no solo sin permiso de nadie, sin ningún derecho legal, ¿no? Desde otro punto de vista. Pero como digo, la defensa de Preus es fuerte y sigue hasta hoy en día. Y en parte es por eso que estamos aquí esta noche. Vamos, donde iba a poner en contexto un tanto, a devolvernos en la historia y a contar quién es Preus o Preuss, de alguna manera, cómo llega o por qué se conecta con las culturas precolombinas colombianas, qué viene a hacer, qué propone y qué termina sucediendo. Hablemos un tanto de eso, ¿no? de la historia de Preus. Vamos a contar un par de cosas como contexto general. En las tendencias de la arqueología y de la antropología de comienzos del siglo XX había una tendencia muy fuerte llamada americanismo, y Preuss se inscribe dentro de los americanistas, que fundamentalmente son la gente que está dedicada en Europa a estudiar el continente latinoamericano. Preuss es un personaje que llega a ocupar una posición mediana en el Museo Etnológico de Berlín. Él necesita justificar su lugar en el museo porque hay alguien más arriba de él que les voy a presentar por acá. Él se llama Edward Seller. Bueno, ahora les pongo la foto. Es un señor de barba, una de las glorias de la antropología en el continente europeo y concretamente en Alemania. Él es muy famoso porque es experto en México, y Preuss tiene que convencer a las directivas de ese museo de que él viene a hacer una investigación que merece ser financiada. Él en años anteriores ya había tenido ocasión de estar en México, y él a México llegó con el propósito de hacer algunas investigaciones etnográficas, etnológicas, pero también con el propósito concreto de llevarse algunas piezas y algunos ornamentos precolombinos, cosa que finalmente él no puede hacer porque el asunto está debidamente legislado y debidamente prohibido, y las autoridades son muy fuertes en México. Él regresa a Alemania y a su regreso logra vender la idea de venir a hacer una investigación arqueológica que tiene como escenarios Colombia y Ecuador. Él se consigue una financiación que en principio es de 8.000 marcos, de hecho está pidiendo plata permanentemente y está haciendo una cantidad de diligencias y gestiones para levantarse más fondos. Se viene para acá con el pretexto de que va a hacer un par de investigaciones, entre ellas entrevistas con algunas comunidades nativas. Eso se llama etnología, y es grabar a personajes y grabar mitos, por ejemplo, grabar danzas o rituales indígenas, pero además quiere hacer unas excavaciones. Él hace varias cosas. Vamos a contar el itinerario rápido. Él llega, después de viajar por Europa, por todo el mar y aterrizar en Puerto Colombia, el gran puerto de nuestro Caribe en aquel entonces. Él se viene, pues hace toda la travesía de toda la vida, que es bajarse por el río Magdalena, llega a Girardot, en Girardot toma un tren, el tren lo toma a Bogotá, y llega a Bogotá con cartas de recomendación de distintas personalidades, entre ellas pues funcionarios de su gobierno. Es decir, él llega como un representante oficial
de Alemania, de uno de los grandes imperios germanos. Entonces, él llega para acá, hace buenas amistades, acá lo reciben en su casa el presidente de la República de aquel entonces, lo cual es bastante raro, o sea, difícil pensar que un arqueólogo hoy tuviera oportunidad de reunirse con Juan Manuel Santos y tomarse un café con él. En esa época él tiene una cita que está documentada con el presidente de la República, habla con el director de la Biblioteca Nacional de Colombia, bueno, se hace amigo de infinidad de personalidades en la cultura, y cuando ya ha consolidado una red muy fuerte, se dedica a hacer su primera exploración en San Agustín. Ahí hace distintas cosas, tiene el reto de que él llega, y esto lo vamos a certificar más tarde, él llega con el pretexto de que va a hacer simplemente unas exploraciones y de que va a verter en unos moldes, o que va a sacar unos moldes para tener copias idénticas de algunas de las esculturas. Eso es fundamentalmente lo que Konrad Theodor Preuss viene a hacer a Colombia, y es la excusa con la que llega acá. Aquí lo reciben como un huésped ilustre, y eso es muy interesante, o sea, porque muestra mucho del carácter de nosotros. Si uno ve, y quisiera compartir con ustedes algunas de los comentarios de prensa, pues uno ve la manera como recibieron a este señor, ¿no? Para no tardarme mucho, le voy a entregar este micrófono en este momento a don Diego. Voy a buscar unas imágenes y podemos ir entrando un tanto en contexto con respecto a qué polémica existe alrededor de la forma como él procedió aquí en San Agustín y de las cosas que hizo. Creo que podemos entrar en eso, hablar de qué hizo, qué cosas se llevó efectivamente, y de alguna manera mirar cuál es el marco que envolvía eso desde el punto de vista legal. Entonces aquí le cedo esta posta a don Diego. ¿Micrófono o sin micrófono? Con micrófono, sí. Bueno, buenas noches. Bueno, pues primero pues agradecer a Andrés la invitación. Yo primero pensé que, y espero que no sea así, que no sea un convidado de piedra más dentro de el discurso que se puede armar en torno a Preuss, porque pues yo no soy experto en él, tampoco soy arqueólogo, pero pues rápidamente les digo cómo llegué al cuento de San Agustín. Siempre le estuve haciendo el quite a San Agustín porque es uno de los grandes referentes arqueológicos en Colombia, y personalmente pues mi campo de acción siempre ha sido un poco más alternativo, en el sentido de que mi interés ha sido, digamos, también estudiar esto que llamamos las antigüedades indígenas, que se llamaba desde el siglo XIX así, pero más enfocado hacia el arte rupestre. Y toda Colombia está absolutamente llena de sitios con arte rupestre que no han sido suficientemente estudiados, no han sido reconocidos, no han sido valorados. Y pues digamos, yo desde hace unos 25 años, cuando encontré este tema, me enfoqué hacia tratar de rescatar toda esta información que no estaba en ningún libro, porque finalmente los grandes polos de la arqueología en Colombia se han llevado, digamos, la atención y, digamos, todos los enfoques de investigación y presupuesto y todo que se ha hecho aquí en Colombia ha sido sobre, especialmente San Agustín, Tierra Adentro, digamos, lo monumental. Y sobre todos estos otros espacios, pues es muy poco lo que se ha venido haciendo. Entonces mi interés viene siendo más enfocado en el estudio de estas manifestaciones, y por lo tanto yo nunca quise ir a San Agustín. Fue apenas hasta el año 2013 cuando se destapa todo este escándalo a partir de, digamos, de la conmemoración que hace el Instituto Colombiano de Antropología e Historia de la llegada de Konrad Preuss a Colombia en el año 1913, y por lo tanto se conmemora el centenario de las investigaciones científicas en San Agustín. Eso hubiera pasado así si no hubiera sucedido lo que sucedió respecto a la reacción que tuvo la gente, la comunidad de San Agustín, frente a todas varias de las acciones que se estaban coordinando, especialmente pues la exposición que se quería hacer, se pretendía hacer, trayendo estatuaria original del parque aquí al Museo Nacional de Bogotá. Eso despertó pues todo lo que ahorita vamos a hablar un poquito con más calma, pero sí, definitivamente fue un punto de ruptura en el que en el medio está más que, digamos, la valoración arqueológica de estos elementos, es su condición de patrimonio cultural. Todo esto que está sucediendo, que sucedió desde el 2013 para acá, y viene siendo una ruptura en torno a cómo la sociedad colombiana empieza a tener otra valoración y sobre todo a tener otro protagonismo, especialmente, digamos, la gente que nunca había participado, porque siempre ha sido el Estado, han sido las instituciones las que se han encargado de manejar el patrimonio. Pero lo que sucede en San Agustín es algo
que inicia o por lo menos condensa, porque han habido otros casos similares, pero sí condensa un nuevo tiempo en el que es la comunidad la que quiere y reclama participación en la gestión de su patrimonio, y sobre todo un patrimonio que consideran que es de ellos, porque básicamente es un patrimonio que debe conservarse in situ y que representa los valores y la identidad con la que ellos están ligados en su territorio. Entonces, pues mi aporte en esto, pues para no ser convidado de piedra, cada vez que pueda meter la cucharada a hacer reflexiones en torno al concepto de patrimonio cultural, a que finalmente eso es un concepto que construimos colectivamente, pero que sí tiene una gran carga legal, digamos, desde la norma, desde lo legislativo. El patrimonio cultural básicamente es el que establece el juego y es en el que nos movemos como ciudadanos en torno a él. Bueno, quería volver al contexto de en qué condiciones llega Konrad Theodor Preuss acá. Konrad Theodor Preuss llega como un huésped ilustre, evidentemente, establece amistades que le son muy convenientes para sus propósitos, y quería mostrarles pues algunas, además porque es bonito mirar cómo la prensa aclamaba en aquel entonces al extranjero. Me disculparán, mi manejo de Mac no es lo mejor del mundo, pero ahí está claramente cuando apareció la noticia, ¿no? El distinguido viajero doctor Konrad Theodor Preuss, director del Museo Real de Etnografía de Berlín, se encuentra en esta capital y en el curso de pocos días partirá para la región de San Agustín, Tolima, y para el Caquetá. El gobierno del Imperio Alemán le ha confiado una importante misión científica en Colombia. Le presentamos atento saludo y le deseamos el más completo, dice, ¿no?, éxito en sus excursiones. Esto hay que ponerlo en contexto porque es bien simpático. Cuando hablan del Imperio Alemán no es un tema retórico. En ese momento estábamos hablando de una de las que se perfilaba